que los casos más complicados que requerirán UCI y ventiladores se atenderán en el Hospital de Ate, que ya está funcionando también. Bien, las medidas tomadas por el Ejecutivo son, sin lugar a dudas, necesarias para combatir el coronavirus, pero es innegable también que esta emergencia va a tener fuertes repercusiones económicas que van a incidir además en la estabilidad laboral, en los puestos de trabajo de miles de peruanos. Estamos en contacto con la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. Ministra, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Rosana, buenas noches a la audiencia de Panorama. Ministra, una pregunta recurrente en nuestro Twitter, que es @panoramaptv, es el día 13 de abril que regrese, voy a tener todavía mi trabajo, y se refieren de manera puntual a este temor a ser despedidos, aduciendo que no han habido ingresos para la empresa, que pasan por una situación difícil y que solo corresponde el despido. ¿Esto va a ser posible? Voy a insistir, Rosana, en lo que como gobierno y como ha dicho también nuestro presidente, es un propósito del gobierno. No vamos a escatimar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de las empresas y por consiguiente la estabilidad de los puestos de trabajo. Nuestro gobierno ha puesto un claro énfasis en el cuidado de la vida de nuestros hermanos peruanos y peruanas, y este tiempo de cuarentena es un reflejo de una medida drástica, excepcional, pero que está poniendo por delante la vida de más peruanos y peruanas. Pero al mismo tiempo estamos adoptando un conjunto de medidas aprobadas en Consejo de Ministros que buscan generar un espacio de confianza para las empresas, difiriendo el pago de obligaciones tributarias, inyectando recursos para las microempresas a través de un fondo de 300 millones que hace posible, por ejemplo, acceso a crédito para capital de trabajo y demás. Pero en el campo laboral tenemos también medidas de protección que han sido muy claras. Sí, pero en un primer lugar, la propuesta fue desarrollar la licencia con goce de haber como una cuota de sacrificio de las empresas para los primeros 15 días en los que la cuarentena ha tenido lugar. A continuación, se ha visto también medidas asociadas a inyectarles liquidez a los trabajadores, porque también somos conscientes de que la falta o la suspensión de varias de las actividades que no han sido consideradas esenciales están generando problemas de liquidez en los hogares. Pero, ministra, precisamente sobre esos temas, como para no poder aterrizar algunos de ellos, y sobre todo los temores de muchos de nuestros compatriotas nuestros, ¿no es cierto? Entonces, si alguien es despedido porque hay una mala situación de la empresa, porque es cierto que han habido varias medidas para apoyar a empresas y también para los trabajadores, pero obviamente estas no van a llegar a muchísimas, y precisamente lo que conspira contra estos buenos deseos y buenas acciones en todo caso son la informalidad en la que se mueve un amplio sector del país. Entonces, si alguien es despedido, ¿qué tendría que hacer? Y se puede aducir en la situación de estoy en quiebra, no ha habido ingresos, no te puedo pagar. ¿Qué pasa si se le presenta una situación como esa a un trabajador? Allí tenemos que distinguir dos momentos, estimada Rosana. Si todas las medidas que estamos adoptando, inyectando recursos a las empresas, generando diferimiento de pagos, entre otros, generan en las empresas la seguridad de la continuidad de la cadena de pagos, la lógica consecuencia es que mantengan la planilla de trabajadores en aquellas actividades en las que la actividad económica sí se mantiene y está previsto que se mantenga. Sí, en aquellos casos y en las que no, que mi temor es que sean la mayoría. Claro, en aquellos casos en que la situación se está tornando crítica, insostenible, estoy pensando por ejemplo en la actividad del turismo. Mi colega Edgar Vázquez recurrentemente pone como ejemplo el deterioro, digamos, de la actividad económica turística, y para ese tipo de situaciones se están contemplando otro tipo de medidas que vamos a seguir probando. Como por ejemplo, la discusión está abierta, estimada Rosana, en función a evidencia. Nosotros tenemos el cierre de la planilla electrónica al día 31 de marzo. Vamos monitorizando semana a semana cuál es el desenvolvimiento de las actividades económicas y los ingresos y salidas de trabajadores. Por eso, el día de mañana yo voy a, si me permites, el día de mañana yo voy a presentar un informe preliminar al Consejo de Ministros
denotando justamente cuáles son las actividades en las que se nota un deterioro de la contratación de los trabajadores. Estamos hablando de la actividad de comercio y servicios, restaurantes, de la construcción civil, turismo. Con esa información, con esa evidencia, vamos a contrastarla, por ejemplo, con el subsidio que también hemos previsto para las empresas del orden del 35%, para aquellos trabajadores cuyas remuneraciones no superen los 1.500 soles. Por eso, ese es otro punto, es solamente y sobre ese límite de 1.500 soles, porque algunos me ponen, yo tengo trabajadores que ganan 1.000 y que ganan 2.000, esto solamente va a ser para el caso de los que ganan menos de 1.500 soles, a los otros sí, no hay ningún subsidio, simplemente ve de dónde puedes obtener ese dinero para pagarlo, porque sí, imagino que sí está claro que es bien alto el número de empresas que esta paralización las está haciendo pasar por un momento sumamente difícil. Y no hablamos de las grandes empresas, como usted señala, que también están empezando a verlas un poco negras, sino estamos hablando, pues como usted dice, son negocios de turismo, de restaurantes, construcción civil, o sea, la lista es larguísima. Entonces, solo el límite es 1.500, 1.600 ya no va. De momento, hasta la fecha en que hemos aprobado el último decreto de urgencia el pasado viernes, esta es una medida. Sin embargo, y vuelvo a decir, el cierre de la planilla electrónica y la claridad de la afectación de este tiempo, de estos primeros 15 días de cuarentena, va a estar más definido el día martes. Para esta primera etapa se ha previsto el subsidio que, en coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas con SUNAT, se van a determinar los criterios a partir de los cuales, con esa inyección de recursos, se garantiza mantener puestos de trabajo. Pero en simultáneo, Rosana, tú habrás podido constatar que como gobierno hemos ido adoptando medidas de manera progresiva. No es de extrañar que entre el lunes y el martes estemos adoptando también medidas complementarias a la luz de la estadística, a la luz de la información que vamos recabando en la planilla electrónica. Yo quiero enfatizar algo con lo que empecé en esta conversación. Como gobierno no vamos a escatimar recursos. Afortunadamente tenemos una economía que nos ha permitido, a partir de la disciplina fiscal, tener recursos en nuestras reservas para poder utilizarlas en situaciones como esta. La ministra de Economía, nuestro presidente, el premier han sido muy enfáticos. No vamos a escatimar recursos. Necesitamos garantizar que al término de la cuarentena el rebote de la actividad económica se dinamice y se garantice. Las medidas van a continuar y el sector trabajo tiene dentro de sus prioridades, evidentemente en coordinación con los sectores productivos, garantizar y dotar a los trabajadores de mecanismos de protección para que no se encuentren en la precariedad o en la amenaza de la mayor informalidad. Ya, ministra, lo que sí, lo he entendido clarísimamente y creo que todas estas políticas macroeconómicas, todas las medidas que se están dando, yo lo tengo claro, viene por supuesto con buenas intenciones y con ánimo de hacerlo, pero igual hay cuestiones en las que tenemos que aterrizar y sí, le pediría si me puede responder de manera breve. Uno, me queda claro, no pueden ser despedidos, ¿no es cierto? O en todo caso, los casos se tendrían que ver. Dos, van a evaluar estas otras acciones a tomar. Significa que podrían darse más subsidios o que estos podrían ampliarse incluso y que no sean solo para abril, sino también para mayo. ¿Cabe esa posibilidad? Así, brevemente, y disculpe que sea tan pesada. No, al contrario, es importante aclarar a nuestros hermanos trabajadores de qué estamos hablando y el sector empresarial también. Nosotros concebimos un primer paquete de medidas en el supuesto en que la cuarentena duraba 15 días. A partir de allí, la licencia con goce de haber, las posibilidades de mayores recursos para las microempresas se abrieron. Cuando hemos visto la necesidad, por razones de preservación de la vida sanitarias, de extender este tiempo, se impone la adopción de más medidas, medidas orientadas a dotar a los trabajadores de adecuadas condiciones de trabajo. Parte del rol del ministerio en este tiempo ha sido precisamente garantizar que no, por ejemplo, los trabajadores obligados a trabajar y demás, pero en este segundo momento, en esta segunda etapa, lo que corresponde es seguir procesando el conjunto de medidas que vamos a discutir en Consejo de Ministros entre el día de mañana y pasado, el subsidio, que tienen que ver con más apoyos,
tanto a los de trabajadores orden. como a las empresas, me imagino, porque otra pregunta recurrente es, este es de parte de empleadores, pero entiendo de pequeñas y medianas empresas, ¿se pueden adelantar las vacaciones a los trabajadores para reducir precisamente esa carga? ¿Está eso en evaluación? Y sobre todo, Mira, lo que no quedaba claro era, por lo que entiendo las preguntas, era que esta primera quincena de cuarentena era licencia con goce de haber. ¿Va a regir lo así es. mismo para la segunda? Vamos a ir identificando en qué actividades económicas esto sí sería posible y en qué actividades definitivamente no lo sería. Quiero también resaltar que si bien estamos prevaleciendo el bien de la vida, el derecho a la vida y la necesidad de mantener los empleos, también hay una realidad que nos compromete a todos a adoptar medidas y particularmente al Estado, de compromiso con la salud y con los empleos y con la continuidad de los negocios. Vuelvo a señalar, no vamos a escatimar esfuerzos. Esto es más que, no es retórica, es un compromiso gubernamental que lidera el propio presidente y sobre esa base yo no desestimo ni tampoco puedo descartar la posibilidad de más apoyos a los trabajadores a efectos de que puedan compensar la pérdida de sus ingresos, como por ejemplo con el bono para los trabajadores independientes. Ministra, es la medida que hemos aprobado muy recientemente, ¿no? Bien, es posible, o sea, discúlpeme, pero como le digo, la cantidad de preguntas de ciudadanos que en este momento están asustados son realmente enormes. Es posible que están obligando a algunos a firmar descuentos de sueldo, dicen, si esto procede o no procede, alegando, por supuesto, la situación difícil por la que están pasando varias empresas ya desde este momento. ¿Eso es viable? Las partes pueden acordar los términos que garanticen la continuidad de una relación de trabajo sin que en ese acuerdo se produzcan abusos. Esa es la premisa en una relación crítica, en una situación crítica como la que nos encontramos. Nuestra legislación prevé supuestos en los que, de manera excepcional, por razones de fuerza mayor y caso fortuito, las partes pueden ir agotando paulatinamente las posibilidades que les permita, en primer orden, mantener el vínculo laboral. Y sobre esa base, ¿cuál es el rol del Estado? Ayudar a las empresas y, sobre todo, proteger a los trabajadores para que eso se produzca. Y cuando hablamos de estos apoyos, estamos hablando del bono, por ejemplo, que hemos pensado y se está entregando a través del MIDI a población en pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando del bono de 380 soles para los independientes que pertenecen que están muy cerca a la línea de pobreza y que por lo tanto, por el día a día del que viven, tienen una situación de vulnerabilidad especial. En el caso de los trabajadores, la licencia con goce de haber fue una medida, la siguiente tiene que ver con la mayor liquidez. Quiero dar la tranquilidad. Pero sí, claro, yo también lo entiendo, pero igual también le pediría como respuestas precisas y directas respecto a lo que nos están preguntando, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, ya me contestó usted, ¿pueden descontarte en sueldo? Si es de mutuo acuerdo. ¿Te pueden despedir? Entiendo por lo que usted me ha dicho que no, pero en todo caso tendrían que revisar también. O sea, no me queda claro si es que aducen que hay una situación económica complicada, se puede o no. ¿Pueden adelantar las vacaciones como parte de esta cuarentena las siguientes 2 semanas? Disculpe, pero no me quedó clara esa respuesta. ¿Está todavía en evaluación o no? Está en evaluación. Está en evaluación. El pasado vamos a discutir a nivel de Consejo de Ministros cuáles son esas medidas complementarias. Ok, ministra, ¿cómo van a identificar, con qué métodos van a identificar precisamente a todos esos independientes a los que quieren llegar con este bono para los informales? Bien, no parece los beneficiarios son del orden de los 780.000. Estamos hablando de hogares, 780.000 hogares en los que uno de sus miembros es una persona que vive del día a día, que no ha recibido bonos del MIDIS, ya sea a través de sus programas o a través del bono de 380 Quédate en casa, no tener una relación de trabajo tanto en el sector público como en el sector privado, que los ingresos que puedan estar verificados a través de las entidades bancarias, la SBS, no superen los 1.100 soles al mes, que la factura de electricidad no supere los 56 soles al mes y que también en el cruce con la información de la SBS no tengan una línea de crédito que supere los 2.000 soles. Todos estos requisitos
concurren y son criterios para seleccionar cuáles serán estos más de 780.000 hogares cuyo uno de sus miembros recibe el bono de 380 soles. Ok. Ministra, otra pregunta. Los trabajadores CAS, me dice sobre todo del Estado, ¿es probable, cabe la posibilidad de esta evaluación de que algunos de esos puestos pues puedan prescindirse de ellos, que puedan ser separados de sus puestos de trabajo? No tenemos noticias de que haya una instrucción en ese sentido. De hecho, la propuesta del gobierno es mantener los puestos de trabajo. Estamos implementando el trabajo remoto. En la administración pública es mucho más viable la figura que hemos creado también para esta situación de crisis y de aislamiento obligatorio. Y por lo tanto, yo no considero ni tampoco tengo noticia de una instrucción en sentido distinto. La apuesta es mantener los empleos y el Estado, el sector público, da el ejemplo en ese sentido. ¿La propuesta respecto a esta disponibilidad del 25% de las AFPs está en evaluación? He tenido noticias de un proyecto de ley en este sentido. También he escuchado a la ministra de Economía y Finanzas señalar que habrían algunos casos en los que sí podríamos estar pensando en una propuesta de esa naturaleza, pero que en ningún caso podría ser general, de alcance general, porque los fondos de pensiones tienen justamente una finalidad previsional. Y si vamos disponiendo de sus recursos a efectos de paliar una situación crítica que puede ser compensada de otra manera y con otros recursos, pues apelaremos a esta segunda opción. Ya. Ahora, estas son algunas de las propuestas que ha hecho la Sociedad Nacional de Industria. Es una línea de crédito dirigida a financiar las remuneraciones de empresas que fueron impedidas de operar durante el periodo de emergencia. ¿Lo ve viable? Me parece muy interesante como compromiso el sector empresarial para mantener los puestos de trabajo. Vamos a seguir sosteniendo reuniones con los representantes de los gremios empresariales, así también como con representantes de los trabajadores. Rosana, ahí te quiero decir que el día martes el Premier ha convocado a los representantes de las 4 centrales sindicales de trabajadores a efectos de trabajar juntos las medidas, las propuestas orientadas a la reactivación económica al término de la cuarentena. Tenemos que generar las alianzas estratégicas como país para salir juntos de esta situación complicada, nadie lo duda, es retadora en términos de país y supone el esfuerzo de todos, y un actor fundamental son los trabajadores. Ya, ministra, y como para terminando, esta suspensión temporal del pago de la AFP puntualmente es para todos los trabajadores que, bueno, están en planilla, o hay algún monto, hay un límite en el caso de los sueldos, y será solamente en el mes de abril, o hay la posibilidad de que también se prorrogue para más adelante, para los otros meses. Sí. La norma prevé que se aplique en abril, y con la evaluación correspondiente el Ministerio de Economía y Finanzas podría disponer que se extienda por un mes más. Esto estaría beneficiando, es decir, inyectando recursos a casi 2.600.000 trabajadores que aportan a las AFPs, y el propósito es, nuevamente, dotar de liquidez a los trabajadores, y esa liquidez dinamiza el mercado interno, generando también oportunidades de trabajo en cuanto se levante la cuarentena. Y la medida en que se extiende hasta a partir del mes de abril, vamos a tener recursos disponibles, ¿no?, al término del mes de abril. ¿Y por qué no a los de la ONP? Me preguntan algunos a través de Twitter. Porque el marco que rige las aportaciones en el caso del sector público, estamos hablando de normas de carácter tributario, y el Ejecutivo no puede disponer modificaciones de motu propio de normas de carácter tributario. Es el Congreso el que tiene que aprobarlas. Bien, ministra, muchísimas gracias. Y solamente tener la certeza de que están trabajando también en algún programa para la reactivación de la economía, que al final de cuentas es la que garantiza los puestos de trabajo, pasada precisamente toda esta dura etapa de cuarentenas y de lucha contra el coronavirus. Sí, las propuestas básicamente tienen 3 campos: las asociadas a trabajo dependiente o asalariado, esto en dinámica y en coordinación con los sectores productivos. Para los trabajadores que se encuentren en situación de pobreza, vamos a potenciar el programa Trabaja Perú, que está asumiendo justamente el pago del bono para los hogares independientes, y la dinámica de la bolsa de trabajo. Tenemos que fortalecer la colocación de trabajadores inmediatamente después, y aquí también te doy otra primicia. A partir del día de mañana, el Ministerio de Trabajo pone a disposición
de todos los trabajadores y de sus usuarios 11 servicios virtuales, sabiendo que no pueden acercarse al ministerio para recibir orientación en materia de derechos fundamentales, protección de sus derechos en esta situación de crisis, trabajo remoto, trabajo sin acoso. A partir de mañana las consultas van a poder ser virtuales, van a recibir una cita y van a ser atendidas por especialistas, porque no podemos parar. Bien, Lo que nos mueve es la esperanza muchísimo. de lograr mejores condiciones al término de esta situación difícil. Bien, ministra, muchísimas gracias por este contacto y bueno, confiamos en que más adelante probablemente volvemos a conversar viendo un poco qué es lo que pasa y las medidas que se tomen también esta semana. Muchísimas gracias. Gracias, con el mayor gusto. Hasta pronto.